Somos criaturas. Individualidades unidas. Mixtura. Inspiración de la señora Chili. También somos fuego. Que nos quema por dentro, que nos mueve. Y nos lleva a querer incendiarlo todo. Abajo los muros es un espacio que se propone visibilizar las formas en que se manifiesta el especismo y su naturalización en el cotidiano, así como dar difusión a manifestaciones, proyectos y colectivos que luchan por la liberación animal. Otra granja, otro psiquiátrico, otro cubículo sin ventanas para ver el sol, otra tienda de cachorros, miles de vidas en estado de destrucción, miles de formas de naturalizar la agresión, otros CIEs en proceso de construcción. Nuestros cuerpos están fuera, pero una parte de nuestro corazón está ahí dentro. Luego de más de 7 años de permanecer cerrado al público, reabrió sus puertas el zoológico de Villa Dolores, a modo de prueba y por el Día del Niño. Su apertura permanente estaría proyectada para la primavera. Renombrado como Parque Villa Dolores, en un intento por endulzar la realidad de lo que es y representa, una prisión y una clara expresión de la opresión y violencia que ejercemos sobre los demás animales. Un aproximado de 500 animales, 100 mamíferos y 400 aves y reptiles se encuentran en estos momentos privadas de su libertad tras los muros y rejas del zoológico municipal. ¿Por qué? Simplemente por ser animales de otras especies. Esta circunstancia me ha llenado de rabia y tristeza, pero también me impulsó a encontrarme con un texto que creo contundente y quisiera compartir con ustedes. Otra prisión, otra prisión. ¿Quién coño te dio la potestad para encerrar a las demás vidas? A las demás vidas. ¿Cómo se logró poner vendas a todos los demás ojos que miran y admiran? En ese sitio maldito donde reina la tristeza. Reflexiones sobre las cárceles de animales humanos y no humanos. 824 Ediciones. La prisión es una de las máximas expresiones del autoritarismo y de la miseria. Dicen que es un reflejo de la sociedad, pero multiplicado. Un lugar en el que la vida se degrada de tal manera que solo el instinto de supervivencia y el apego hacen que muchas de las personas que ahí viven encerradas no pongan fin a su sufrimiento por el camino más corto. Como personas que buscamos la libertad y odiamos que nos la roben, despreciamos la cárcel en cualquiera de sus manifestaciones. Ese anhelo de libertad, esa repugnancia por la autoridad y la capacidad de empatizar con otras explotadas, nos hacen dar importancia a la relación que tenemos con los demás animales, pues precisamente en esos términos se define en la gran mayoría de los casos: explotación, dominación, agresión institucionalizada. En un mundo que lo mercantiliza absolutamente todo, pocas oportunidades tienen quienes ni siquiera son considerados alguien, sino algo. Nuestra visión es clara en ese sentido. Los paralelismos ya estaban en nuestras mentes y en nuestras bocas. Es habitual ver frases como «el zoo es una cárcel», o escuchar o leer testimonios de presos humanos quejándose de que les tratan como animales. La empatía, palabra de origen griego que significa «en el interior de lo que sufre», es la capacidad de sentir o experimentar los sentimientos y emociones de otras personas. Básicamente, significa ponerse en los zapatos o en la piel del otro para saber qué es lo que puede estar sintiendo. La empatía es una capacidad innata que podemos ir desarrollando para aumentarla durante nuestra vida o, por el contrario, ir atrofiándola. La pasividad es una de las mejores técnicas
para que la empatía vaya desapareciendo. Consiste en no fijarse en los demás, en mirar hacia otro lado, no responsabilizarnos de lo que nos rodea y delegar el cuidado de los demás en personas y organizaciones que supuestamente tomarán las decisiones acertadas por nosotras. La sociedad actual está diseñada para convertirnos en seres pasivos. La falta de atención, deliberada o accidental, apaga la empatía humana. La empatía es el paso intermedio para despertar la solidaridad y el altruismo, entendido como una preocupación desinteresada hacia otras personas, a pesar de que suponga un esfuerzo o perjuicio hacia una misma. Los elementos que la impiden son aquellos que nos permiten tomar distancia física, mental y emocional. La distancia física es muy característica de las cárceles, centros de menores, psiquiátricos, al igual que lo es de granjas industrializadas, mataderos o centros de experimentación animal. La mayoría de estos edificios están apartados de la ciudad y de la cotidianeidad de la vida de las personas. Algunas de estas cárceles pueden encontrarse incluso dentro de la ciudad, pero están totalmente camufladas, son inaccesibles y nadie sabe lo que pasa ahí dentro. El simple hecho de no ver hace que muchas veces se olvide esa realidad. Para que la empatía surja, es importante fijarse en la otra persona, dar tiempo a crear una conexión emocional. La distancia mental significa simplemente no prestar atención. En nuestro día a día no solemos pensar en las personas humanas y no humanas que están presas. En los presos humanos simplemente porque no les vemos, no sabemos nada de su vida ni de su historia. Viéndoles como culpables y justificando su condena, resulta difícil que nos pongamos en su piel. La mayoría de las personas de esta sociedad piensa que ellas nunca se encontrarán en estas circunstancias porque son distintas, porque ellas son buenas personas. Nos han adoctrinado para separarnos mental y emocionalmente de ellas. Algo muy parecido pasa con los animales no humanos. Las justificaciones nos sirven para crear esa distancia que nos impide empatizar con ellos. Si viéramos lo que pasa realmente en una cárcel, si nos sentáramos a escuchar a una persona presa, si visitáramos un matadero o un centro de experimentación, la cosa cambiaría. Si miráramos a los ojos a cualquiera de estas personas, sería más fácil ponernos en su piel e imaginarnos qué es lo que pueden estar sintiendo. Seguramente lo que viéramos y sintiéramos nos incomodaría bastante, y para resolver esa incomodidad, tendríamos que movernos de alguna manera, involucrarnos, sentir que hacemos algo para cambiar esa situación. O simplemente cerrar los ojos y olvidar lo que hemos visto, tratar de evitarlo para no volverlo a ver, para no imaginarnos ni por un momento lo que debe estar sintiendo la otra persona, humana o no humana. Esto es lo que hacemos la mayoría de las veces porque es lo cómodo y nos lo han puesto así de fácil. Si alguna vez viste una cárcel, sabrás que son exactamente como todas pensábamos que serían. Muros altos, rejas, puntos de control, videovigilancia, ventanas pequeñas, más rejas, y una sensación muy miserable en el ambiente. Si alguna vez has visto una granja, de las de verdad, no las de los anuncios de la tele, sabrás que son muy parecidas a las cárceles. Naves grandes, poca ventilación, vallas, rejas, alambre de espino y candados, y un olor asqueroso, mezcla de excrementos, insalubridad y hacinamiento. Las cerdas de granja pasan la mayor parte de su vida en jaulas en las que no tienen espacio ni para darse la vuelta. Los animales que viven en los zoológicos cuentan con un espacio completamente ridículo. Los peces son encerrados en peceras. El diseño de las prisiones no es fruto del azar, ni de la espontaneidad creativa de la arquitectura de turno. En un mundo que se rige por la lógica del máximo beneficio al menor coste, cárceles o granjas no iban a ser la excepción. En el caso de los demás animales, la disciplina que acumula e incrementa todo ese saber es la zootecnia, una rama de la medicina veterinaria. El origen mismo de la veterinaria es ese: reparar a los animales para poder seguir explotándolos. Pero el caso de la zootecnia es más espeluznante, pues en su esencia misma está el utilizar a los demás animales, el encerrarlos y criarlos para nuestros propios fines.
es decir, el tratarlos como recursos. Nadie quiere tener la muerte cerca, nadie quiere tener la miseria cerca, nadie quiere tener a los marginados cerca. Las presas son maleducadas y peligrosas, los animales huelen mal y hacen ruido. Pero millones de personas se sienten más seguras sabiendo que quien cometa un crimen será juzgado y pagará con su libertad. Y millones de personas quieren abrir la nevera y encontrar carne o huevos. En ese sitio maldito donde reina la tristeza. Reflexiones sobre las cárceles de animales humanos y no humanos. 824 Ediciones. Volviendo al zoológico, volviendo a Montevideo, una de las principales afirmaciones que justifica la existencia de estos lugares de encierro, de estas instituciones totales, es que los zoológicos son lugares educativos. Pero el encierro no es inocuo, y aunque nos es difícil verlo, porque está tan naturalizado, es una forma de tortura. El encierro provoca un gran sufrimiento, daña la salud mental y física de todos los animales, quienes pueden llegar incluso a desarrollar graves padecimientos como la zoocosis. Los animales que viven en cautiverio conviven con la frustración, el estrés, el miedo, las restricciones, la falta de estimulación y socialización. Viven sus vidas en espacios reducidos y totalmente artificiales. ¿Podemos imaginar otras formas de acercarnos y conocer a los demás animales sin privarles de su libertad? ¿Hasta cuándo se seguirán perpetuando, financiando y apoyando este tipo de prácticas especistas? Las jaulas más grandes no son solución. El problema es que existan las jaulas. No al zoológico, no a las instituciones de encierro, no al especismo. Liberación animal hoy. Donde vive preso quien menos, quien más, cárceles y soledad, Cárceles pa' quien nació libre y solo por nacer en esta sociedad. Cárceles de miedo y de ansiedad. Cárceles con muros que ocultan todo lo que ocurre en tu misma ciudad. Cárceles con total libertad. Cárceles que venden la imagen de espacio seguro y de seguridad por necesidad, por necesidad. Yo creo que más bien es por necedad. No se dice con la boca pequeña, se grita con los corazones. Abajo los muros de las prisiones. No se dice con la boca pequeña, se grita con los corazones. Abajo los muros de las prisiones. La música nos va a salvar. Buscando problemas. Columna filosófica que se cuestiona aquello que percibimos como normal. Preguntarnos para buscar respuestas y abrirnos a la discusión. Problematizar. Esa es la invitación. ¿Qué es el tiempo? ¿Somos libres? ¿Tengo un cuerpo o soy un cuerpo? ¿Qué considero real? ¿Quién soy? ¿Quién somos? ¿Qué es amar? ¿El cuerpo es la cárcel del alma? ¿O el alma es la cárcel del cuerpo? ¿Qué quiero de mí? Buscando problemas. Columna filosófica.
En la afamada alegoría de la caverna, Platón introduce en boca de Sócrates la situación de los cautivos que están encerrados en ella, prisioneros encadenados que solamente ven sombras en el fondo de una cueva. Líneas después, vuelve a poner en boca de su maestro una tremenda afirmación: son como nosotros. Me tomo la libertad de elegir la palabra nosotros, porque interpreto que ninguna persona, ningún sujeto puede quedar al margen de este nos. Y este es el término más inclusivo, más evocativo y más reivindicativo también de la lucha feminista y de género. Es mi decisión política usar la palabra nosotros, le pese a Platón o a quien le pese. ¿Qué significa que los prisioneros encerrados son como nosotros? La primera respuesta que se me ocurre es que nosotros somos como ellos. Por tanto, somos iguales. Sin embargo, hay diferencia entre ellos y nosotros. Son dos palabras distintas, y esa es razón suficiente para problematizar. Entonces, ¿qué significa en este contexto que somos iguales a prisioneros encadenados? Responderé esta pregunta por la negativa. No significa que estemos literalmente sujetados por cadenas de metal. Platón, en su alegoría, relata que los prisioneros encadenados por el cuello y las piernas no se podían desplazar ni girar la cabeza. Están inmóviles, están detenidos. A menos que usted pretenda darle la razón a Parménides, nosotros no estamos inmóviles. Nos movemos, nos desplazamos, viajamos. Por lo tanto, no somos iguales a ellas estrictamente en el punto de comparación que acabamos de realizar. Pues bien, solo basta para refutar la afirmación entender esto, de que los prisioneros encadenados son iguales a nosotros. Entonces, ¿Platón era un idiota que no sabe lo que dice? ¿O hay otros sentidos en que debemos buscar el texto de las cavernas? Les invito a pensarlo así. Ellos, cautivos de la caverna, prisioneros encadenados, opinadores de sombras. ¿Quiénes son? Si no son nosotros, que es el concepto universal que nos incluye a todos, ¿quiénes son ellos? ¿Son lesotres? No, porque estos están también incluidos en el todes nosotres. Llegando a un callejón sin salida, aprovecho una ventana para cambiar mi pregunta. ¿Qué son? Ellos son personajes creados por el mismísimo Platón en persona. El autor, en su texto, pone a dialogar a Sócrates, y cuando éste describe lo que acontece en la caverna, a continuación pone en boca de Glaucón la palabra eikon, y dice que la caverna es extraña y que ellos son raros. Glaucón se extraña de lo que Sócrates le pide que se imagine, porque al igual que nosotros, sabe que no puede ser real, o por lo menos no puede ser según su criterio de lo que él considera que es real. No puede serlo según su concepción de realidad. Por eso se extraña, porque le cuesta concebir algo que le parece imposible. Incluso hasta ese punto era algo inimaginado. Y desde la nada, ahora es.
Platón crea personajes y un escenario. El filósofo hace valer sus dotes de literato para crear la alegoría más famosa de la historia de la filosofía occidental, vale aclarar. La palabra alegoría significa decir las cosas de otra manera. Es un relato explicativo, inventado por el que la expone, a partir de imágenes que representan simbólicamente aquello que se busca explicar a través de la misma. No es una narración descriptiva de los hechos. Estimados oyentes, hasta aquí llegan todas las respuestas simples que pretendían compararnos con los prisioneros encadenados de manera literal. Nos toca buscar alternativas, aceptando la complejidad y enfrentando el conflicto. Una vía para responder ante el semejante problema en el que me he metido, y que si ustedes también me han seguido hasta aquí, también se han encontrado imbricados, podemos tomar un criterio que podríamos llamar histórico. Algunas consideraciones sobre la vida y la muerte de uno de los personajes, Sócrates, podría arrojar luz sobre este brete en el que nos he metido. Situémonos en la antigua Grecia, en la Atenas del siglo V a.C., el llamado siglo de oro, en la que nació, vivió y murió Sócrates, maestro de Platón y de tantos más que supieron aprender de su sabiduría y lograron mantener vivo su legado después de su muerte, al punto que hoy seguimos hablando de él. Es un mérito considerable para una persona que no escribió ninguna obra. De hecho, todo lo que se sabe de él proviene de 4 fuentes, que además están en desacuerdo. Esta dificultad constituye el llamado problema socrático o cuestión socrática. Quizás este hecho sea, a su vez, la razón por la cual este filósofo tiene tanta mística. Acusado de negar los dioses del Estado y de corromper a la juventud, es llevado ante un tribunal compuesto por sus conciudadanos que oficiaron de jueces, ante el cual se defendió a sí mismo. Durante el proceso hace referencia a su amigo, Crefonte, a quien el oráculo de Delfos reveló que Sócrates era el más sabio de Atenas. Consternado por esta afirmación, la interpreta como un designio divino, que toma como misión y lo lleva a discutir con aquellos que se consideraban sabios, los famosos sofistas. No está de más aclarar que estos últimos, a diferencia de Sócrates, sí cobraban por sus enseñanzas. Continuando con lo que estaba diciendo, imagínense, considerarse sabio sin serlo. ¡Qué ridículo! Sócrates les ayudaba a constatar este hecho con su método mayéutico, porque justamente en ese punto él les aventajaba. Él no se consideraba a sí mismo un sabio. Solo sé que no sé nada, se dice que dijo, entre tantas otras cosas, como por ejemplo, que su misión era examinarse a sí mismo y a sus conciudadanos, y que no se detendría jamás, porque una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Y también decía que no le tenía miedo a la muerte. Muchos creen que la muerte es algo malo, pero nadie lo sabe. Finalmente es sentenciado a beber cicuta y muere en el 399 a.C. Los desgraciados acontecimientos que habían conmovido a su patria, Atenas, y se habían abatido de forma irreversible sobre su maestro, Sócrates, movieron a Platón a la redacción de un tratado sobre la mejor forma de gobierno, así como sobre la justicia, que compuso entre los 390 y 380 a.C. Entonces, teniendo en cuenta el final de la conocida alegoría de la caverna, ubicada
al comienzo del libro 7 de la obra República. Podemos establecer un paralelismo e intentar que aquel nosotres en realidad hace referencia a todos los ciudadanos de Atenas que no lograron entender lo que el maestro les quería enseñar. La salida de la caverna es, pues, alcanzar la conciencia de nuestra propia ignorancia para poder liberarnos de ella y que ésta no nos condene a ser seres injustos. Lástima que no se entendió la lección. Ahora, ¿por qué esta obra entonces trascendió el tiempo y no se perdió en su contexto de creación? Yo diría que esta verdadera obra de arte desbordó todos sus límites y continúa provocando una conmoción filosófica que provoca justamente cuestionamientos sobre la realidad, la verdad, la libertad, la educación, etc. Y habilita reflexiones desde diversas disciplinas como la ética, la política, la antropología, la metafísica y más, etc. Por tanto, considero que nosotros somos el universal que no deja a nadie afuera. Nosotros todos somos les prisioneros encadenados en una caverna que no vemos, aunque la tenemos ante nuestros ojos. Ese es el meollo del asunto. La filosofía es una invitación a pensar la vida de todos, para identificar cuáles son las cadenas que nos atan y nos mantienen cautivos, encerrados dentro. Porque si no enfrentamos nuestros conflictos, no podremos salir de la caverna. La búsqueda de problemas no significa inventarlos, sino identificar aquello que se oculta a plena luz del día, aquello que nos ocultamos a nosotros mismos, negando, no queriendo ver y condenándonos al encierro. En el diálogo Fedón, Platón dice que los hombres estamos en una especie de prisión. Según Eggersland, la palabra griega soma significa tanto cuerpo como celda. Por tanto, se interpreta que el cuerpo encadena el alma, o cuerpo cárcel del alma. En este sentido, todos quienes tenemos un cuerpo estaríamos en condiciones de encierro. Quizás, para aclarar quiénes somos nosotros, sea oportuno traer a colación, en relación a este tema, el refrán: a quien le quede el saco, que se lo ponga. Para finalizar, me interesa profundizar la búsqueda en la problemática para que usted, querido oyente, no vaya a pensar que yo pretendo darle una solución. Para esto me valgo de la inversión del planteo platónico que llevó a cabo Michel Foucault en su libro Vigilar y Castigar, quien nos dice que el alma es la cárcel del cuerpo. Por lo tanto, ante la pregunta nietzscheana de si tenemos un cuerpo o si somos un cuerpo, se inclina por la segunda y nos hace ver que todas las normas disciplinarias que interiorizamos recaen sobre nuestra corporalidad, sobre nuestro cuerpo como objeto y objetivo del ejercicio del poder que nos sujeta, nos controla y nos condena. A modo de conclusión, simplemente me gustaría recordarnos a todos que todavía no hemos salido.
y bienvenidos a Ruides Disidentes, un espacio dedicado a la música y a la lectura de ciertos textos desde los feminismos y la comunidad LGTB+, acá, Majo, Z. Vomitus litera. ¿Quién defiende al niño queer? Los defensores de la infancia y de la familia invocan la figura política de un niño que construyen de antemano como heterosexual y género normado. Un niño al que le privan de la energía de la resistencia y de la potencia de usar, libre y colectivamente, su cuerpo, sus órganos y sus fluidos sexuales. Esa infancia que pretenden proteger está llena de terror, de opresión y de muerte. La policía de género vigila las cunas para transformar todos los cuerpos en niños heterosexuales. Paul B. Preciado, París, 14 de enero de 2013. Suena disidente. Ani DiFranco es cantautora, poeta y activista estadounidense, nacida en Nueva York en 1970. Sus letras son políticas, referidas al racismo, el sexismo, los abusos, la homofobia, los derechos reproductivos, la pobreza, la guerra. A los 18 años fundó su propio sello discográfico, el cual mantiene activo hasta la fecha. Y en 1999 creó su propia fundación sin fines de lucro, respaldando a organizaciones culturales y políticas de base. La canción elegida, para cerrar, es tan oscura, intensa y profunda como hermosa. Con ustedes, Bodily. Chao. You broke me bodily, the heart ain't the half of it, and I'll never learn to laugh it in my good-natured way. In fact, I'm laughing less in general, but I learned a lot at my own funeral, and I knew you'd be the death of me, so I guess that's the price I pay. So I'm trying to make new memories in cities where we fell in love. My head just barely above the darkest water I've ever known. Yeah, you had me in that cage, you had me jumping through those hoops for you, and still I think I'd stoop for you, stoop for your eyes alone. Dress to the deep mahogany sheen of a roach, I'm trying to take an appreciative approach to life in your wake, and I focus on the quiet now, and occasionally I fall
asleep somehow. Emptiness has its solace in that there's nothing left to take.